Vale, pues seguimos entonces. Si asististeis a la última clase, aunque fuera de manera telemática, que es lo que os tocó el último día, y los que no asististeis en directo, si la visteis después, que no lo sé, pues veríais, si esto me carga lo suficientemente rápido, bueno, le cuesta un poquillo, que habíamos llegado hasta aquí, hasta esta diapositiva de aquí, a ver que cargue. Vale, hasta ahí habíamos llegado. Habíamos visto lo que era el sistema de medida, era lo último que había visto yo creo en el último vídeo, ¿vale? En el último día que dimos clase. Y entonces seguíamos con la terminología empleada en instrumentación. ¿Del otro día os quedó alguna cosilla que traigáis de casa, alguna duda? Sí, yo sí, pero claro, si no me llevan, yo apunté aquí, pero habías hablado de los elementos de control. Sí. Yo he entendido de que decías de las señales normalizadas de las válvulas de control, de velocidad, válvulas de qué, porque ya lo entendí, que existe 3 o no sé qué, y que se llama un término, pues eso con las interrogantes que no lo entiendo. Vale, señales de control a válvulas. Control, válvulas, vale. Dentro del lazo de regulación, decíamos que estaba el proceso, una medida con una transmisión de datos, un controlador o regulador que comparaba la medida con el set point y que le mandaba una señal a un elemento final de regulación. Bueno, pues ese elemento final de regulación normalmente en un gran porcentaje de casos va a ser o una válvula o un motor eléctrico. ¿Por qué una válvula? Porque muchos de los procesos continuos que vamos a estar controlando van a manejar fluidos. Es decir, van a estar los fluidos que entren a formar parte del proceso circulando por unas tuberías. Entonces, claro, esas tuberías, para seccionarlas o para regular lo que está circulando por ellas, yo necesito unas válvulas de regulación, unas válvulas de control. ¿De acuerdo? Esas válvulas de control van a recibir las señales normalizadas de las que estuvimos hablando estos días atrás. Es decir, el controlador, cuando me lanza una señal de salida, igual que él entiende una señal normalizada, por ejemplo 420 miliamperios, él entiende esta señal, por ejemplo, igual que él la recibe, la entiende, la transforma en su lenguaje, hace lo que tenga que hacer, cuando tiene que comandar otro elemento diferente a él, lo hará con el mismo tipo de señales normalizadas. Lo que pasa es que en la parte de salida, pues por aquí lanza también otra señal 420 miliamperios. ¿Lo vemos? Es decir, no solo vienen los 420 miliamperios de campo dándome una información, esto es al final información, sino que hay otra señal del mismo tipo o de tipo diferente, pero también dentro de un rango eléctrico, que lo que va a comandar es una acción. Recibo información de lo que pasa en el proceso, comparo esa información con lo que debería estar pasando y si no está sucediendo lo que yo quiero que suceda, mando una señal correctora del mismo tipo, normalizada, porque para que lo entienda la válvula correspondiente o el motor correspondiente, de otra señal normalizada hacia esas válvulas que estuve explicando el otro día. Claro, esta señal normalizada, a partir de que ya saco una señal normalizada, puedo enviarla a cualquier elemento, bien para convertirla en otro tipo de señal, para los convertidores, por ejemplo, que me la conviertan en una señal normalizada neumática, que era lo que explicaba el otro día, porque muchas de las válvulas de regulación
tienen una parte neumática, son movidas por aire. ¿Vale? Entonces, para transformar una señal en otra, hay convertidores que lo que hacen es una proporción entre una señal eléctrica, una señal que puede estar variando entre 4 y 20 miliamperios. Si yo tengo que mover algo que se mueva en PSIs, aunque todavía no expliqué lo que son los PSIs de presión, pues cuando haya 4 normalizados, habrá 3 PSIs normalizados. Y cuando haya 20, lo transformará en 15. Entonces, ¿quedó claro eso? Más o menos. Sí, que hay señales normalizadas que dan información y hay señales normalizadas que salen de los controladores que realizan una acción. ¿Vale? Mandan a los elementos finales de regulación que hagan algo. Entonces cuando sale de la medida ya a lo que viene siendo el regulador, ya es normalizado. Esta es normalizada. Vale, yo pensé que era normalizada todavía. Pensar que todo lo que hay fuera de los elementos, bueno, a excepción de aquí, a ver, voy a plantearlo de otra manera, porque está bien que fijéis ese concepto. Claro, es que me digo, no sé al final lo que es normalizado y lo que no, ¿entiendes? Vale, pues mira, va a ser muy fácil. Si yo tengo el proceso, lo que entre y salga del proceso son variables físicas. Por ejemplo, presión, caudal, nivel, etc. Esas son las variables que entran al proceso y que salen del proceso. Es decir, variables sobre las que manipulo o que mido. Esa variable que yo mido, es decir, las ramificaciones todo lo que no sea esta línea principal ya van a ser señales que van a ser eléctricas principalmente, pero que pueden ser de otra naturaleza, pero que siempre van a ser normalizadas. ¿Vale? Es decir, yo una vez mido, aquí hacía una medida, y una vez mido y transmito, todo lo que sale de aquí, y lo voy a representar en otro color para que se vea bien, es una señal eléctrica normalizada. ¿Que llega a dónde? Al controlador o regulador, donde está metida la consigna o set point. Consigna o set point. Señal normalizada, por ejemplo, 420 miliamperios. Lo que sale del controlador hacia el elemento final de regulación es una señal normalizada. Por ejemplo, voy a poner la misma, 420 miliamperios. Y entonces os preguntaréis, vale, ¿y dónde están las no normalizadas? Las no normalizadas están en la electrónica del instrumento. La electrónica del instrumento maneja señales no normalizadas. O lo que es lo mismo, una señal normalizada es la que tendremos en la transmisión de datos, básicamente. Si transmitimos una variación, una medida, esa transmisión es normalizada. Si transmitimos para que se realice una acción por parte de un motor o de una válvula, esa señal es normalizada. Como trabajan interiormente los elementos, es no normalizado, depende del fabricante. ¿Lo entendemos? Sí. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la diferencia entre una señal normalizada y una señal no normalizada a la hora de que mueva estas válvulas. Y entonces, os decía
que cuando queramos mover válvulas del tipo que veis aquí, una neumática, pues necesitaremos convertir una señal normalizada de una naturaleza en otra señal normalizada, pero de otra naturaleza. Por ejemplo, una señal normalizada de naturaleza eléctrica en otra señal normalizada de naturaleza neumática. Porque la válvula es neumática. ¿Lo entendemos? Una preguntilla, ¿cuántas clases llevas de esto? 3. Esta es la cuarta. Esta es la cuarta. Vale, y las tienes grabadas ya en el Teams. Te añado luego al Teams, a ver si puedo. Vale. Y ya puedes visualizar las otras dos. ¿Vale? ¿Entendido entonces esa historia? Que es donde entraban estos convertidores. Intensidad a presión. ¿Vale? Habíamos visto un poco todo esto. ¿De esto tenéis alguna duda? ¿De lo que es cada cosa? ¿No? ¿Seguro? Pues seguimos con algo que ya os he hablado de ello, que es a ver si era así, ¿no? No sé por qué ahora no me funciona. No me funciona. Bueno, ¿qué es el punto de consigna? O valor deseado o set point. Ya os hablé de ello, o sea que lo tenemos que tener más o menos claro, ¿vale? Es el valor que se desea mantener constante la variable regulada, es decir, lo que quiero al final que suceda en el proceso, en qué valor quiero que esté la variable del proceso, el nivel, el caudal, lo que sea. No siempre es un valor constante, es decir, hay veces que el set point, muchas veces de hecho, que el set point va a depender de una segunda medida. Vale, os voy a explicar un proceso muy cortito que nos da una sensación. Bueno, no, todavía no, todavía es pronto. Ya os explicaré un proceso que ocurre en todas las centrales térmicas que va a llevar a que ese valor no sea siempre constante. ¿Vale? Pero bueno. Y que mediante algún dispositivo es facilitado al regulador. Normalmente, pues eso. Ese valor lo metemos por pantalla, lo metemos por un software de programación, lo metemos por un teclado, se mete de alguna manera, depende del controlador, del regulador. El elemento final de regulación es el que va a permitir cambiar la variable del proceso, al final variar lo que sea para que cambie la variable principal que yo quiero controlar. Por ejemplo, yo puedo variar un caudal de entrada de agua a un tanque para variar el nivel de ese tanque. ¿Lo veis? El elemento final de regulación controla el caudal de entrada de agua para que al final el sistema de medida controle el nivel del tanque. ¿Lo veis? Que es un poco lo que decíamos, variable manipulada, variable regulada. Normalmente pone ahí que es una válvula, pero ojo, a ver, que sea una válvula, quien esté en contacto con el proceso, no quiere decir que esa válvula, a ver cómo os lo explico, que vaya a actuar de manera mecánica sobre esa válvula, sino que a nivel nuestro de instrumentación y control, muchas veces esas válvulas están motorizadas, o sea que a nivel eléctrico sería un motor. ¿Vale? Y muchas veces, o la mayoría de las veces, los actuadores que mueven las válvulas, los actuadores eléctricos, son motores que ya habéis visto, los que habéis estudiado algo de electricidad, que es un motor de jaula de ardilla, un trifásico. Que lo veréis, es uno como estos. Ahí metido un motor, como los que tenéis por aquí, ¿vale? Y este motor es el que me mueve al final de la válvula, pero actúo sobre un motor. Y otras válvulas, las que os explicaba el otro día, eran pues neumáticas, es la otra opción. O tengo válvulas de regulación comandadas por electricidad, por motores, o las tengo comandadas por aire, las cuales cada vez hay menos, porque siempre hay problemas con la instalación de aire. Lleva mucho mantenimiento. Es decir, yo me pongo a instalar una instalación de aire
y acabo teniendo fugas en esa instalación, y entonces hay que mantener, hay que ver dónde están las fugas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se pasa de una regulación con válvulas neumáticas a una regulación con válvulas hidráulicas, y normalmente utilizan el propio fluido del proceso para regular. Ya os lo explicaré más en detalle, pero bueno, que sepáis que hay de los tres tipos. Lo que llamamos regulación nos dice ahí que es la acción de mantener constante la variable de un proceso. Al final se trata de que el proceso es variable porque tiene más consumo en un momento dado, menos consumo, porque hay fugas, porque hay variaciones. Y entonces la regulación se trata de compensar esas variaciones que tiene el proceso. Si pensáramos en el juego de la cuerda y el pañuelo en medio, se trataría de que el proceso intenta tirar del pañuelo hacia un lado y con la regulación tratamos de mantener el pañuelo en medio. ¿Lo veis? Trato siempre de compensar esas variaciones. El regulador es el cerebro, es el que va a tener toda la información de cómo actuar sobre el proceso en base a una programación que nosotros le hagamos, en base a un funcionamiento predeterminado, ¿vale? Compara la medida con el set point y en base al error, pues actúa sobre el elemento final de regulación. Y al final todo el sistema de regulación es el conjunto de dispositivos y elementos debidamente dispuestos capaces de llevar a cabo de forma autónoma la regulación de una variable de proceso. O lo que es lo mismo, todos los elementos que os he representado en el lazo de regulación cerrado forman en mayor o menor medida un sistema de regulación. ¿De acuerdo? Puede haber más de un medidor, más de dos, más de tres, más actuadores de uno, pero al final todo ello va a formar parte de un sistema que me permite controlar una variable. Perdón, Nacho, pero dicen desde casa que solo se ve la pizarra, no entra. ¿Que solo se ve? La pizarra en esto. Ah, perdonad. Vale. Solo se ve la pizarra, pero además congelada, entonces. No, me dice que no te escuchamos. Y yo no sé, que no se había tirado, no sé. A ver. Sí, se ve la pizarra congelada, vale. Un momentito, ¿eh? Voy a tratar de... Ahora veréis la presentación, ¿verdad? Ahora ven la presentación, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, bueno, nada, era letra todo, o sea que podíais escucharme y leer la presentación en casa. Y no os preocupéis que, aunque no lo veáis todo lo deseable, todo lo bien que debiera, por esa primera parte que no había internet, pues después ya lo edito para que podáis ver pizarra y podáis ver la presentación. Estábamos aquí, en sistema de regulación. Y entonces sí vamos a pasar a definir un poco esas variables dentro de lo que es este proceso. ¿Veis algo así a priori en este proceso? ¿Alguien ve algo? Válvulas. Válvulas, por ejemplo. Esta de aquí, ¿verdad? Hombre, lo que pone allí, el tanque de fuel oil, un calentador de fondo y un montón de cositas de círculos por ahí, de redondeles, ¿verdad? Mirad, esto es a modo de ejemplo, para ver un poco la terminología de antes llevada a un proceso real. Este es un proceso que está aquí al ladito, está en el Musel, y no sé si pasasteis por el Musel y visteis TLH en el Musel. ¿Pasasteis alguna vez por allí cerca? Bueno, si pasáis alguna vez, por lo que sea, pues hay la compañía logística de hidrocarburos que tiene unos tanques, unos depósitos, pues algunos de ellos son de fuel, los que son grises, por fuera. El fuel, para ser impulsado por las mismas bombas que las gasolinas, por ejemplo, pues se tiene que calentar para bajarle su viscosidad. Entonces se inyecta vapor a unos serpentines, a unas tuberías enroscadas en el fondo de esos tanques, se calienta el fuel
y cuando el fuel baja su densidad, pues está preparado para ser transportado, para ser bombeado a zonas, normalmente a los pantalanes para cargar barcos, por ejemplo. Entonces lo que tenemos es, voy a ir por orden para que no se... Tenemos el proceso. El proceso se trata de controlar la temperatura del fuel, ¿vale? Controlando su temperatura, controlamos su densidad. Por lo tanto, la variable regulada, ¿cuál será? Esa temperatura, ¿vale? El proceso es un proceso de calentamiento de fuel, de control de esa temperatura, y la variable regulada, la temperatura. El agente regulador, ¿os acordáis lo que explicaba ayer, el último día, de lo que era el agente regulador? Complicado acordarse de todo, ¿eh? Vapor. En este caso el vapor, además me lo habéis dicho, ¿eh? El vapor auxiliar. El agente regulador es normalmente un fluido que, aunque no sea el principal que yo quiero controlar, lo utilizo para cambiar las condiciones, para variar las condiciones de esa variable principal. Por ejemplo, el vapor auxiliar, vapor de agua sobrecalentado, pasa por el calderín, por los tubos, y va a calentar el fuel. Si yo controlo la presión o el caudal de vapor, puedo controlar que aumente más o menos la temperatura, que haya más o menos alto térmico en el fuel. ¿Lo veis? Luego ese sería mi agente regulador, el vapor. ¿Cuál es la variable manipulada? Pone aquí un MP. Está castellanizado, ¿eh? Eso no va según norma ISA, este plano no está según norma ISA. Pero MP... Voy a tratar de hacerlo también para los de casa, para que lo veáis todos. Si puedo, ¿eh? A ver si me lo permite. Vale. Este MP resulta que no es según norma ISA y es una medida de presión, ¿vale? Bueno, no es que me salga la mejor letra del mundo. Medida de presión, ¿de acuerdo? Normalmente no se va a representar así, pero lo que se está controlando, esto es un manómetro y está haciendo una medida de presión, y mediante esa medida de presión es capaz de controlar si entra más vapor o menos vapor. Si hay más presión, ¿qué diríais? ¿Que entra más vapor o menos vapor? Menos. ¿Todos de acuerdo? ¿Estáis todos de acuerdo con menos? Si hay más presión, ¿cómo? ¿Cuál es la pregunta? Pregunto, si hay menos presión... Sí. Perdón, si hay más presión, había dicho. Si hay más presión, ¿qué entra? ¿Más o menos vapor? Menos. Menos también. Digo que esto es engañoso, ¿no? Pues parece que sí, pero que... Acertáis fijo, ya dijisteis menos y más, o sea que... ¿Qué más? Más. ¿Más? ¿Más? Allí. Yo no sé, ¿verdad? Yo diría Menos. Menos Iván. Vale. ¿Vamos a pensar? Eso que calentaba más o menos, ¿no? ¿El qué? Era lo que calentaba más o menos el Sí, vapor. sí. Pero mido la presión, no el caudal, ¿eh? Estoy midiendo la presión. Entonces, pensar en un grifo, ¿vale? En casa tenemos el grifo, que no deja de ser una válvula más. Si yo mido la presión aquí, cuando tengo cerrado, marcará más o menos presión que cuando yo abro el grifo. Más. Menos. Menos. Cuando tienes cerrado, menos. Cuando tengo cerrado marca menos, seguro. No, marca más cuando tienes cerrado. Os lo voy a decir de otra manera, para ver si nos... Estamos en una manifestación, ¿vale? Estamos todos en una manifestación, como las que ahora mismo no hay, pero todos agolpados, ¿vale? Y de repente
hay un muro en una calle y llega la manifestación, ¡buah! Sobre el primero que iba hay más o menos presión que si pudieran seguir caminando. Sobre el muro que hay más o menos presión. Más, ¿verdad? Los detrás se van agolpando y van empujando cada vez más y hay un aplastamiento de los primeros, ¿no? Por lo tanto hay más presión. Esto es lo mismo que ocurre aquí. Si yo abro el grifo, libero presión. ¿Lo veis? Por lo tanto, si yo controlo la variable presión, cuanta más presión haya, menos caudal de vapor está pasando. ¿Lo veis? A mayor presión, menos caudal. De hecho, en el coche, por ejemplo, en los circuitos de aceite, si aumenta la presión de aceite sobre unos valores límite normales, quiere decir que o un filtro de aceite puede estar más tupido de lo normal, o tengo algún conducto de aceite con algún tipo de obstrucción. Y eso hace que me pueda subir la presión de aceite. ¿Vale? Si tengo baja presión de aceite, quiere decir que aquello está circulando, que es de lo que se trata. ¿Vale? Que está lubricando y refrigerando. Entonces, esa va a ser la variable manipulada. Si varío la presión de vapor, varío al final que entre más o menos vapor a la zona de... Pero que no está relacionado con el caudal, ¿o sí? Sí, sí. Sí, sí. A De mayor hecho, presión, menos caudal también. para un mismo paso, para una misma tubería, si aumenta la presión, disminuye el caudal. ¿Vale? Para una misma tubería. Luego otra cosa es qué pasa si hay, como en este caso, una restricción, ¿vale? Es por culpa de lo digo en las condiciones de este diagrama, porque siempre hay matices, Claro, si aumenta la presión en toda una tubería con el mismo paso y demás, y tengo la apertura abierta, o sea, tengo el otro extremo abierto, siempre con la misma apertura, pues entonces sí te aumenta el caudal, claro, ¿vale? Es decir, si yo tengo una tubería abierta completamente, la mantengo abierta siempre, y una bomba empieza a darme una presión, circula un caudal, la tubería me admite más caudal, aumento más presión con la bomba, me da más caudal, hasta un máximo. Ahora, si es una válvula la que te va restringiendo, siendo la bomba constante, la presión de la bomba constante, si la presión aumenta en la tubería, quiere decir que disminuye el caudal en esas condiciones, ¿vale? Porque la bomba, que es lo que me da la presión, es constante. El circulito de abajo solo era la medida, ¿no? O sea, lo que te mide si hay más presión o menos. Sí, eso es. Como tiene el mismo símbolo que la válvula, ¿no? ¿Esto? Sí. Esto no, esto es una llave, normalmente cuando se instala un manómetro, lo instalas con una llave de corte para ponerlo en servicio o quitarlo de servicio. Puede ser mismamente, mira, esta de aquí. Pero quitar el servicio que lo que te El elemento de medida. Ah, vale. Mira, ¿no ves, Pues ya ha encendido pagado. ¿no ves las tomas neumáticas que son enganches rápidos? Esa válvula sería un enganche rápido de eso, seguramente. Vale. De tal manera que cuando yo meto el manómetro, lo conecto a la válvula y cuando lo desconecto, pues queda abierto. Y cuando yo manómetro más el grupo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuando qué? Cuando yo confundo de dos. Manómetro más Regulador. Sí, una unidad de mantenimiento en neumática o una unidad de presión en hidráulica. Bueno, más cocinas. A ver si funciona ahora la... Bueno, un elemento de medida, cualquier elemento. En este caso puse la medida de temperatura. Ese elemento de medida es 1. Y el sistema de medida, pues si tengo varias medidas en varios sitios, pues todo ese conjunto de medidas que realizo sería mi sistema de medida. ¿Vale? Podría ser desde un elemento único, tanto ese elemento de medida como sistema, porque solo hay uno, o si tengo más de uno, cada elemento de medida, cuando se juntan, forman el sistema de medida. El punto de consigna iría al regulador, en este caso puse ahí 52 grados, lo veis ahí. Que sería en esa parte de ahí, el set point. ¿Qué más?
el elemento final de regulación, que en este caso, aquí ya entra una parte de simbología importante. Mirad, este elemento de regulación me dice que tiene unas líneas, tiene un símbolo compuesto por una línea, las veis ahí, que tiene este símbolo cada poco, esas dos líneas oblicuas atravesando. Ese es el símbolo de una línea neumática, ¿vale? Símbolo de una línea neumática. Las señales que se transmiten por aquí son neumáticas y esta es la conexión a proceso. Luego ya veis, este es un caso en el cual toda la transmisión de señales se realiza de manera neumática. Es un sistema neumático. No son los sistemas de control modernos, ¿eh? Ya os digo que estos sistemas de control ahora se han sustituido prácticamente todos, excepto que yo conozca, hay un sitio y es Repsol Butano. Repsol Butano es el único sitio que por cuestiones de seguridad necesitamos un sistema de control puramente neumático. Aparte de Repsol Butano que yo conozca, prácticamente neumática pura, cada vez menos, ¿vale? Y electroneumática sí, bastante. Entonces, sistemas neumáticos, señales, veis, normalizada de 3 a 15 PSI. Es decir, la alimentación al controlador, uy, qué bien me salió esa recta. La alimentación al controlador se realiza con una presión un pelín superior a la que luego el controlador me va a entregar como normalizada, de 3 a 15 PSI. ¿Veis? Las señales normalizadas van de elemento a elemento. Para que se entiendan. ¿Lo vemos? Y la válvula de regulación le llega la señal neumática, tiene otro sistema de alimentación e internamente, él como entiende esta señal normalizada, la cambia aquí internamente, la hace no normalizada. Internamente y al fabricante transforma una señal normalizada en una señal que necesita la válvula para funcionar. ¿Veis un poco la transmisión de señales? Las no normalizadas son internas. La válvula se transforma la señal tal en otra señal normalizada pero en otra medida. No. La señal normalizada es la que se transmite de un elemento a otro, de un controlador a una válvula, de un medidor a un controlador. Esas son normalizadas. Y luego cuando le llega el elemento que sea, él internamente la convierte en la señal no normalizada que le da la gana, la del fabricante. La señal normalizada neumática 315, ¿no? 315, sí. Además ya lo veréis ahora cuando veamos los márgenes de trabajo de las señales, tiene todo el sentido que sea 420, que sea 1050, que sea 315, tiene todo el sentido del mundo, ya lo veréis. Que la señal varía entre 3, por ejemplo 3, válvula cerrada completamente, 3 PSI, 15 PSI, válvula abierta completamente, y entre uno y otro valor, pues todo el rango de movimiento de la válvula, ¿vale? Más cosas, voy a quitar esto. Espero que se esté viendo bastante bien en casa, ¿eh? El regulador, bueno, ya sabemos lo que es. Lo sabréis, este año empezaron ya los de segundo con los controladores y ya empiezan a saber de lo que se trata eso de los controladores que os hablaba el año pasado. Aquí en sistema de medida les hablaba el año pasado y este año es cuando empiezan a manejar esa parte de controladores, ¿vale? Este año los veremos pero conectados, no los vamos a programar pero los veremos conectados. Vale, un poco esa terminología llevado a este proceso. ¿Cómo lo veis hasta ahí? ¿Alguna cosina, alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Desde casa no sé si preguntan porque no veo la pantalla. Bueno, entonces hay mucha información, ¿eh? Ya veis que
esto era terminología simplemente, es decir, cuando vayamos a leer hojas de fabricante, pues entender un poco de lo que nos está hablando, cuando nos habla de una variable manipulada, una variable regulada, de un regulador, de un set point, esas cosas, saber lo que significa. Ahora, por otra parte, vamos a intentar saber, a ver, la norma ISA tiene muchas peculiaridades, yo os puedo enseñar de una manera general cómo interpretar casi todos los instrumentos que aparecen en los diagramas, pero siempre va a haber alguno que tenga cierta peculiaridad y que no corresponda exactamente a las tablas, porque tenga alguna letra de más o alguna letra de menos. Pero como norma general, vamos a tomar la tabla genérica de la normativa ISA para aprender lo que veamos en los diagramas, ¿vale? Y aquellas especificidades que se vayan produciendo, porque además algunas de ellas las vamos a ver en todas partes, os las voy diciendo yo, ¿vale? Entonces siempre, la norma ISA, cuando vayamos a ver algún diagrama de proceso e instrumentación, os voy a enseñar uno ahora que hay internet. Ahí se ve, bueno, ahí puedo parar la imagen. Veis que está plagado de elementos compuestos por círculos, bien de manera entera, bien partidos a la mitad. No hay ninguno con la raya discontinua, pero bueno, con unas siglas TI, TISA y un más, PI, UCV, y debajo de esos circulinos hay un número. ¿Lo veis? Pues si entendemos la normativa ISA, sabremos o podremos hacernos una imagen mental de lo que tiene instalado el proceso en cuanto a instrumentación. Sabremos toda la instrumentación que está instalada en ese proceso. Entonces, si yo os digo que la normativa ISA se basa en un sistema de siglas, y además que esas siglas están ordenadas basándose en inglés, eso sí, pero siempre la primera letra de esas siglas va a hacer referencia a qué mido o a sobre qué actúo. Es decir, la variable del proceso. Y la variable del proceso, como bien veis ahí, puede ser presión con la P, flow, caudal, level, temperatura, densidad, viscosidad, velocidad, peso, bueno, lo que sea. Y esta recordarla bien, porque es la menos intuitiva. La Z de posición. Por ejemplo, hay algo que sabemos que habéis manejado seguramente o habéis oído hablar alguna vez, que son los finales de carrera. Por ejemplo, un ascensor, cuando llega a un piso determinado, pisa un contacto, ese contacto es un final de carrera, para saber que ha llegado a un piso determinado. Pues los finales de carrera determinan una posición. Se representaría con una Z. ¿Vale? Entonces, primera letra de proceso, la variable del proceso. Bien. Y recordar normativa ISA, que es la que más se utiliza en instrumentación, aunque ya os digo que dependiendo de la empresa a la que vayáis a mirar los diagramas, pues a veces adaptan un poco la normativa ISA a sus necesidades, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en Garoña tenían la normativa ISA un poco españolizada, es decir, las siglas estaban cambiadas de orden a modo español. En vez de un indicador de presión ser un PI, tenían un IP, ¿vale? Un indicador de presión españolizado, pero bueno, de otra manera. La segunda letra que nos aparecería en esos circulinos indicaría el tipo de lectura. ¿Qué es el elemento? ¿Es un indicador? ¿Es una luz? ¿Es un registrador? ¿Es un vidrio? Ya veréis. ¿Cuántos de vosotros allá en el edificio en el que viváis, si es que vivís en el edificio, tenéis una puerta cortafuegos con un ojo de buey? Una ventanuca de estas como de barco.
Bueno, pero... O en los centros comerciales, cuando vamos a un centro comercial, en algún momento veis una puerta con una ventanuca así a modo de ventanuca de barco, ¿no? Bueno, pues en industria, ese tipo de ventanas se llaman vidrios, ¿vale? Visores. Y esos visores sirven para verificar niveles en tanques, muchas veces. Entonces, incluso esos vidrios se representan en instrumentación. Os hablé de elementos primarios el otro día. Elementos que están en contacto con el proceso. Pues por ejemplo, si os digo que hay una TE, ¿qué sería? Un TE. Un elemento que quería dibujar lo menos posible en la pizarra. Yo tengo un elemento que pone aquí dentro TE. Elemento primario de temperatura. Elemento primario de temperatura. No defino el qué, pero puede ser una PT100, puede ser un termopar, un elemento que mide temperatura y que está en contacto con el proceso. ¿Lo veis? Y no sé si, yo creo que lo mencioné el otro día, las placas de orificio, así por encima, pero si tengo algún elemento con un orificio, pues también lo representaría. Que básicamente son las placas de orificio para medir presión diferencial y trasladar esa lectura a una medida de caudal. ¿Vale? Entonces ya tenemos las dos primeras letras, ¿vale? Lo recuerdo aquí en la pizarra, aunque no lo vean en casa, ya lo verán. La primera letra es la variable. La segunda letra, la acción, lo que hace el instrumento. Voy a poner instrumento. Y la tercera, como veis ahí en la presentación, será una función adicional. Si es que la tiene. Si es un controlador, la C. Si es un relé computador o un PLC, un autómata programable, una Y. S de interruptor, por ejemplo, si ni mido, ni indico, ni registro, ni es un elemento primario, ni es un orificio, ni nada parecido, esta segunda letra no existiría y pasaría directamente a la tercera. Que la tercera me dice función. Pues por ejemplo, si yo me encuentro un instrumento que pone, por ejemplo, PS, la variable, ¿qué sería? La primera letra. La primera letra sería presión, esa de aquí. Muy bien. La segunda letra, bueno, no lo quito. La segunda letra no ni indica, ni registra, ni es un elemento primario, ni es un orificio, ni nada parecido. Entonces pasaría a la función, a la tercera letra. Aunque tenga dos, en realidad es la 1 y la 3 que hemos visto ahora. ¿Y esa S qué significa? Interruptor, switch. ¿Vale? Esa S. Lo que es un interruptor de presión. ¿Cómo lo llamamos? Un interruptor que se mueve por presión. Manómetro. Un Manómetro. casi, sin el metro, porque no mide. Lo que no mide, lo que detecta, ¿en qué acababa? Presostato. Un presostato. Presión, pressure switch, presostato. Por ejemplo, si en vez de la P la cambiamos por una T, ¿qué sería? Termostato, ¿vale? Temperature switch. Luego tendría el termostato y así con el resto de... pues si tengo una... ¿Cómo sería un nivostato? Un nivostato es de nivel. Una sonda de nivel que detecta. Cuando el nivel llega a un sitio, te detecta ese nivel. Como el de la cisterna, una boya
que va subiendo y cuando llega a un nivel, ¡plac!, me cambia un contacto de estado, un nivostato. ¿Qué tendría que poner como primera letra? L. Bueno, ya lo tenías que fijar. L. Level switch. Y así con todos los atos en español, switch en inglés. ¿Vale? ¿Y qué era el fluxostato? Fluxostato. ¿Alguien me sabe decir la letra del fluxostato? Ahora te digo lo que es. Será caudal. Flow switch. Un fluxostato es un detector de caudal. El más típico, a ver si lo puedo dibujar aquí porque es que no quiero que se lo pierdan en casa. El más típico es si yo tengo una tubería, puedo tener aquí un encapsulado que va roscado a esa tubería de manera lateral, como una cabeza donde está el contacto eléctrico, y ese contacto eléctrico está unido a una plaquita, de tal manera que esto es un balancín, la plaquita tiene un muelle ahí para mantenerla en una posición, de tal manera que cuando empieza a haber un caudal, este balancín se mueve hacia arriba y al moverse hacia arriba, voy a dibujarlo de manera un poco rudimentaria, pero me entenderéis. Estos son los cables de entrada y de salida y aquí hay una plaquita que al moverse este hacia arriba me cierra el contacto eléctrico. ¿Más o menos se ve? Bueno, hacen un esfuerzo imaginativo. ¿Y qué mide menos cúbico de agua? No mide, detecta. Lo voy a dibujar ahora en la pizarra para aquellos que estáis aquí, que me saldrá un pelín mejor. Yo tengo aquí mi contacto eléctrico, así, con mis dos cables de alimentación, de salida del circuito de detección. Yo tengo una palanquita aquí, una palanca, ¿vale?, con su muelle para que no se me vaya del sitio, y entonces cuando esa palanca es movida porque hay un caudal, adquiere esta posición. Este muelle se estira y adquiere esa posición, y al adquirir esta posición lo que hace el contacto eléctrico es subir, ¿vale? Bueno, Solo tiene dos posiciones. solo tiene dos posiciones, o detecta o no detecta, es como un pulsador, como un interruptor. O el contacto está cerrado o está abierto, no hay más. Por eso digo que no mide. Eso sí, este muelle se puede regular para que le cueste más moverse o no, de tal manera que te detecta cuando el caudal a lo mejor llega a 10 litros por minuto, es cuando tiene fuerza suficiente el caudal, el agua, por ejemplo, o lo que circule por la tubería, para mover ese elemento y cerrar el contacto. ¿Cómo se llama ese detector? Un fluxostato. Ah, Es que yo veo algo parecido, pero claro, tenía la pantallina y marcaba el caudal que pasaba por Eso es un fluxómetro, Es el fluxómetro. ¿eso es? O un caudalímetro. Un caudalímetro. Es diferente, ¿eh? Uno detecta cuando el caudal alcanza un nivel determinado o simplemente cuando hay caudal, por mínimo que sea. Por ejemplo, ese tipo de palanca se utiliza para detectar en un brazo de carga de combustible que han empezado a cargar. De tal manera que no te está midiendo, simplemente que hay movimiento de combustible. ¿Vale? O que no lo hay. Entonces tenéis esa tercera letra. Esta tercera letra de la función, ¿vale? Habíamos visto el interruptor, válvula, pues por ejemplo en el diagrama eléctrico, en el diagrama de proceso, a ver si puedo salir de aquí. En el diagrama de proceso, veis por aquí en la tercera letra, la V, ¿lo veis? De válvula, esos son válvulas, todas esas son válvulas, ¿vale? La C es de controlador, de control, control valve, válvula de control.
Y la U es por el usuario, User Control Valve, es decir, definido por el usuario. ¿Vale? Son válvulas de regulación al final, son válvulas de control. Pero la válvula, o sea, la V es de la válvula. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. Y la K de una estación, ¿vale? Una estación del tipo que sea. Y por último, la cuarta letra, que estos son muy típicos, cuarta y sucesivas, son modificadores. Y los modificadores que con diferencia más se utilizan son el H y el L, high and low, alto o bajo. ¿De acuerdo? Son los modificadores. Por ejemplo, lo voy a dibujar primero aquí en la pizarra, luego lo dibujo en la pizarra digital. Imaginaros que yo tengo un depósito. Ese depósito pues está lleno hasta un nivel determinado, el que sea, y en la parte superior, o bueno, encima de este fluido, lo que tengo es un techo que va flotando con ese fluido, lo que se llama un techo flotante. Encima de ese techo, en la parte superior del tanque, resulta que hay un sistema en el cual un peso, bueno, voy a poner tenso ahora mismo, un peso está manteniendo un contacto eléctrico abierto. ¿Vale? Es como si atara a un contacto eléctrico que está ahora mismo abierto. Un peso. Lo mantengo abierto. En contraposición está empujando un muelle siempre. ¿Vale? Está empujando un muelle para que este vuelva a su ser. Entonces, en el momento que el techo alcance el peso, es decir, me levante ese peso, esto deja de pesar, deja de mantener el contacto en su sitio y el contacto, ¡pum!, me cierra. Detecta que el nivel ha llegado a un punto determinado del tanque. ¿Lo veis? Bueno, pues este tipo de detectores que se ponen en la parte de arriba del todo de los tanques, de los depósitos, del tipo que sea, las dos primeras letras me las deberíais poder saber decir. Porque la primera me indica lo que estoy midiendo. ¿Qué está midiendo? Nivel. O sea que pongo una L. L es la variable. Nivel. Lo segundo, La I, ¿me indica algo? Un manómetro me indica, tengo una escala y me indica. Una R. ¿Me registra? Se detecta. Me detecta. Y a los atos, ¿cómo los pasábamos de esa segunda letra? Porque no hay. Y pasábamos a la función, a la tercera. La S, interruptor. LS. Level switch, es decir, ya tengo un nivostato, algo que me detecta cuando el nivel alcanza un lugar determinado. Lo que pasa que es un detector y además puedo darle una funcionalidad adicional, es decir, un modificador para definir un poco más ese instrumento. Me define un alto nivel, me detecta un alto nivel. Entonces, ese alto nivel llevaría esa H. Un LSH sería un detector de nivel, es decir, un nivostato de alta. ¿Lo veis? También puedo tener otro un poco más arriba. De las mismas características, pero superior, ¿vale? Más arriba. Y entonces, ese de ahí arriba sería un LS, seguiría siendo un nivostato, pero de muy alto nivel. Y entonces, ese muy alto nivel se puede representar de dos maneras.
o bien las pongo las dos aquí con HH, dos H's, dos modificadores de muy alto nivel, o bien con un H y un más. ¿Lo veis? Es decir, los modificadores cuando son de alto o de bajo serán o bien para finales de carrera, que me indiquen, oye, si estoy en la carrera de avance, por ejemplo, en la de retroceso, alto o bajo. En niveles es muy típico porque hay alarmas de alto nivel o de bajo nivel. En temperaturas, una alarma de temperatura me indica, bueno, ¿y el proceso cuándo me tiene que dar alarma? ¿Por alta temperatura o por baja temperatura? Pues necesito el modificador para hacerme una idea de si el detector me va a dar una alarma cuando la temperatura suba o cuando la temperatura descienda. ¿Lo veis? Luego esos modificadores sirven para eso, ¿vale? Luego, los de casa, mira, lo pensaba dibujar, pero voy a desistir porque no me va a salir bien y voy a tardar mucho. Entonces lo veis luego cuando, los que estáis en casa, lo veis luego cuando suba el vídeo. Esta parte, en el encerado. Os pongo aquí algunos ejemplos. Que hombre, ya estáis viendo, me da igual ya hacer esto que no, porque ya lo habéis visto. Así que me da igual. Una cosa, pero lía un poco el nombre, ¿no? De lo de modificadores, porque si solo indican. ¿Cómo si solo indican? Los modificadores, eso es, o sea, lo de alto o bajo es indicar, ¿no? En plan, no modifican nada. Bueno, sí, indica más bien la funcionalidad. Si es. Sería un complemento, más que una modificación, sería un complemento. O sea, pero bueno, los llaman modificadores. La normativa ISA dentro de las tablas pone modificadores. Entonces, por eso no cambia el nombre. Pero sí, en realidad te aportan un poco más de información sobre lo que tal. Os pongo aquí algunos ejemplos, a ver si concuerdan con lo que hemos visto hasta ahora, que me los he saltado, pero bueno, ahora irá para atrás. El primero, si no me equivoco, ponía TRC2A o algo así. ¿Vale? Voy a pasar hacia atrás para no verlo. TRC2A. La T es la primera letra que me marcaba. Temperatura, ¿no? Temperatura. La R, ¿qué me marca? Registrador. Registro. ¿Y la función? ¿Qué hace el elemento? El 2A os lo explico ahora. Es decir, pensar en inglés, ¿vale? En inglés siempre vamos de derecha a izquierda, hasta llegar al nombre, hasta llegar a la variable. En este caso sería un controlador de temperatura con registro. ¿Vale? Controlador de temperatura con un registro. Con registrador. Y luego, esta segunda parte, bueno, es un ejemplo, es un ejemplo, pero esa segunda parte ya difiere muchísimo de unos diagramas a otros. Porque pueden tener o este tipo de nomenclatura alfanumérica, el 2A, el lazo 2, el elemento A. Pero puede ser todo números. ¿Vale? El lazo 102 pueden hacer referencia nada más al lazo, o te pueden decir 102.1, 102.2 para indicar el número de elemento. O sea que no siempre, aunque aquí ponga este tipo de representación alfanumérica, en cualquier caso el primer número hace referencia al lazo. Veis que esos lazos de regulación que os he estado explicando, esos 4 elementos principales, forman un lazo de regulación. Pues imaginaros, voy a hacerlo sobre la presentación, a ver si puedo ir hacia atrás. Lo está intentando,
¿Qué termina? ¿Y media el...? ¿Qué? ¿Qué quedan? ¿10 minutinos? Bueno, rápido. Se refiere al lazo, ¿eh? El 2A, fijaos, en un lazo de regulación, si este fuera el lazo 2, tendría un transmisor o un medidor de ese lado. Por ejemplo, el T2B, por ejemplo. Si yo marco, lo voy a poner aquí, un instrumento que se llame TT2B, bueno, se entenderá más o menos, ¿eh? TT2B. ¿Qué será ese TT? Transmisor de temperatura del lazo 2. Este es el lazo. Este es mi lazo 2. ¿Lo veis? Ese es el lazo de regulación cerrado que habíamos explicado los días anteriores. A ese es al que hace referencia ese número. Entonces, el transmisor de temperatura del lazo 2, este es el lazo 2, que este es el básico, ¿eh? Luego se pueden ampliar, de hecho se amplían. Y dentro de ese lazo, este es el B. El elemento B. El transmisor B. Si tuviera otro transmisor más, sería el C. Bueno, el primero que tuviera sería el A. Es decir, en esta parte del lazo podría tener más de uno. O sea, en el esquema hay muchísimos lazos. Claro, muchísimos. Y entonces se refiere como una electricidad, cuando pone la referencia a una columna, más o menos de eso. Bueno, vale, más o menos. Más o menos. Sí. Más o menos. Lo que pasa es que aquí las relaciones son a veces más complejas, ¿eh? De que un lazo enlaza con otro mediante uno o más elementos y entonces se van hay elementos comunes a dos lazos, puede haberlo, ¿vale? Pero bueno, sí, en principio sí. Por ejemplo, el regulador sería el que aparecía antes. Este sería, por ejemplo, el TRC2A. El del ejemplo. Un controlador o regulador con registro y que me está registrando y controlando temperatura. En base aquí a la medida que me hace el TT2B. ¿Lo veis? Y en el mismo diagrama, en otra parte diferente, me aparecerá una válvula de control, una CV, control valve, y me pondrá 2C, por ejemplo. ¿Lo veis? Pertenece al mismo lazo. Si todos... Bueno, voy a poner la misma letra en los tres. Que sean los tres la A. Bueno. Imaginaros que este es la letra A. Si lo sé, elijo la C. ¿Vale? Que los elementos todos se llamen A. Dentro del mismo lazo. Pues la señal iría de A a A y de A a A. Son elementos diferentes dentro del mismo lazo, del lazo número 2 y el mismo elemento, ¿vale? El mismo número de elementos. Pero claro, son diferentes por la nomenclatura ISO. ¿De acuerdo? Normalmente ya os digo, no se llaman A, lo que normalmente se hace es decir el tipo de elemento que es, TT, y debajo, pues por ejemplo, el lazo 102.1. Este un TRC y debajo 102, el lazo, punto, el segundo elemento, 2. Y aquí una CV y debajo 102.3. Es lo que normalmente se suele hacer, ¿vale? Cuando aparece el elemento, que eso no siempre aparece, muchas veces lo que se hace es representar el elemento, la normativa ISA, las siglas y el lazo.
pero no se representa el elemento. ¿Vale? ¿Quedó más o menos claro? Por ejemplo, el siguiente ejemplo que aparecía en la presentación, que yo no lo tengo ahora en pantalla, pero lo tendré, y ya con esto concluimos y desinfectamos. El siguiente ejemplo era un LIT. LIT, los voy a apuntar aquí, LIT y PCV, ¿no? Y voy a dar para arriba o para cualquier lado, aunque lo hayáis visto. Y con esto acabamos. LIT, según la norma ISA, lo que acabamos de ver de la norma ISA, esas siglas, ¿qué significarían? Level, la L de level, la I, indicador, y la T, transmisor. ¿Vale? Es decir, es un transmisor de nivel con una indicación, con un display, por ejemplo. Este de ahí, la PCV, esa es muy típica y es una peculiaridad. La P, ojo, lo segundo, lo tengo aquí. Como es una C, ves que aquí no hay una C. Entonces me tendrías que ir, a ver dónde lo tengo, en la siguiente, ¿verdad? Aquí, en la función, controlador. Pero además, en este caso, se me juntan dos funciones adicionales, dos terceras letras. Puede ocurrir, ¿vale? Porque tenga dos funciones. Y además, digamos que estas tienen que ir unidas, sí o sí. La V, una válvula de control de presión, una PCV, ¿de acuerdo? Igual que otra, esta es una particularidad también, porque según lo que hemos visto hasta ahora, seguramente la P me diríais que es una PSV, para los que estéis en casa, PSV. La P es de presión, la S me diríais que puede ser velocidad, ¿verdad? Voy a poner aquí las opciones que me dais: speed, Interruptor. speed, switch, es decir, velocidad, interruptor, y no es ninguna de esas. ¿Y la V? Válvula. Vale. No es ninguna válvula de velocidad o válvula de presión por velocidad o algo así, no tiene sentido. Es una... Voy a ponerlo en inglés. La S en este caso es de seguridad. Pressure Security Valve, es decir, una válvula de seguridad activada por presión. ¿Vale? Que estas las hay en todos los procesos industriales. O sea, en cualquier proceso al que vayáis a mirar sus diagramas habrá PSV, sin lugar a dudas, porque protegen a la instalación de un aumento de presión. ¿Vale? Bueno, hasta ahí. No, entonces son algunos ejemplos, veremos alguna peculiaridad más y ya me decís las dudas que podéis tener. ¿Vale? Venga, pues el próximo día más, y a los de casa lo mismo. El próximo día más.